Alumno de Matiz, este espacio te interesa. Llega el momento de Matiz Orienta con Ana Roch. Hoy tenemos con nosotros a Elena Ariste Moore, experta en escucha activa, formadora de diversos colectivos como el personal sanitario y perteneciente a la administración pública. Autora del libro Escucha activa, aprender a escuchar y responder con eficacia y empatía, 100 diálogos. Les van a entrevistar Lucas Sanfélix de cuarto PR y Coral Casanova de tercero PDC. Bienvenida, Elena. Gracias por atender a nuestra entrevista. Adelante, Lucas, Coral. Hola, muy buenos días, Elena. Nos gustaría que nos contaras algo de tu trayectoria profesional porque he oído que es muy interesante. Pues mira, Lucas, os agradezco esta entrevista, a Coral también. Pues es interesante en cuanto que yo me dedico a la formación en escucha activa. Y esta formación surge de un camino que yo he hecho en mi vida, porque la vida son etapas donde uno se va escuchando a sí mismo y va viendo por dónde tiene que ir. Y entonces eso te va llevando a situaciones desconocidas que ni imaginabas. Entonces mi trayectoria es interesante porque yo me he mantenido en esa escucha y me he arriesgado y he visto cosas muy bonitas que ocurren. Yo me formé en Australia, que llegué allí debido a mi trabajo aquí de compromiso social, y allí trabajé con muchas familias de todo el mundo, y allí yo conozco la escucha activa, que ahora os diré un poquito en qué consiste, pienso que me lo vais a preguntar, y desde ahí yo me formo en el Hospital de Oncología. Atiendo a los pacientes, a las personas con enfermedad y a los familiares, a los profesionales sanitarios, y estoy más de 12 años en este ámbito sanitario. Y eso me permite luego, cuando yo regreso a España hace ya 17 años, después de 25 años de estar fuera, pues me permite dedicarme a la formación. Me cuesta empezar a abrirlo, pero al final se va realizando para profesionales sanitarios, que yo he formado a más de 3.000 profesionales sanitarios, ya creo que son 3.500, y luego pues los profesores de algunos colegios lo van conociendo, como vosotros, del Instituto también de Matiz, y hay un interés por parte del profesorado y de otras entidades. Por eso yo creo que es interesante, porque formar en comunicación para escucharnos mejor, pues pienso que es para mí un privilegio y estoy muy agradecida. Explícanos brevemente qué es la escucha activa para que lo entendamos todos. Claro, pues verás, normalmente la gente me dice, ay sí, Elena, hay que aprender a escuchar. Y yo suelo decir, sí, pero no solo a escuchar, porque yo escuchaba como trabajadora social que yo hice, y yo me quedaba así, y lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, y no sabemos qué contestar muchas veces, porque las situaciones que, por ejemplo, un amigo os pueda contar, pues son difíciles a veces, ¿y ahora qué le digo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la escucha activa es el aprendizaje de cómo yo respondo. Se basa mucho en la respuesta que yo tengo que dar, que no son respuestas que nos han enseñado, porque es la respuesta empática que hay que aprender y que yo también tuve que aprender. Con lo cual la escucha activa supone un pararnos, me interesa lo que tú me estás diciendo, entonces yo te escucho, pero ¿cómo te escucho? Me abro, apertura, a lo que tú me hablas, sin juicio de valor, acepto lo que me estás diciendo, aunque no esté de acuerdo. Y desde ahí yo te permito que hagas con tu voz, hables de lo que estás pensando, y eso nos lleva a una reflexión juntas. Es un acompañamiento en lo que esa persona tiene que comunicarte, entender, evolucionar. Y entonces la persona evoluciona, da unos pasos mentales y emocionales en los sentimientos, en las emociones, y llegamos a abrirnos a una situación, diríamos que es la adecuada, la que la persona intuye. Luego leeremos algún diálogo, ¿verdad? Y entonces ocurren cosas en la escucha activa, mientras que si solamente escucho, la persona puede quedarse en la misma situación, no avanza. Te dará las gracias porque la has escuchado, pero no hay una evolución, no sale de esa situación, se queda como enmarañada, bloqueada. ¿Qué beneficios nos puede aportar a nosotros como alumnos? Pues los beneficios
como alumnos y a toda persona, porque aunque está centrado en vosotros, el beneficio es que el que aplica la escucha activa, esa persona permite un espacio. En este caso sería a vosotros, ponte que los profesores, ¿no? Me quieres decir, lo aplicaran con vosotros y con vosotras. Entonces, os darían un espacio que es breve, en donde no habría juicio de valor, no habría exigencia en ese sentido de lo que tienes que hacer es esto, no habría un consejo, sino que habría el espacio para que tú hablaras qué tienes en tu mente, qué te está pasando en ese momento, y entonces tú llegarías a comprender otras cosas, bajarías el nivel quizá en ese momento pues de rabia, de enfado, de ansiedad, porque estás siendo comprendido. La escucha activa va a ayudar a pensar para ser comprendido, y entonces cuando hay comprensión hay cambio. ¿Y piensas que a nuestras familias también les puede ser útil? Bueno, ahora os haría yo la pregunta, ¿y vosotros qué pensáis? Pero como yo soy la entrevistada, a no ser que Lucas quiera decir algo, pero no cabe duda de que la escucha activa, si se aplica en el entorno familiar, sería una maravilla. Me acuerdo yo en una clase que los profesionales sanitarios, que había 28, decían todos, pues variedad, ¿no? Médicos, enfermeras, de todo. Y dijeron, nos estamos preguntando qué pasaría si en la planta donde estuviéramos todos trabajando, y dijo, en general, sería el paraíso. Porque pues en la familia lo mismo. No es que no hubiera dificultades, claro que las hay. Claro que las hay, pero habría una manera de gestionar lo que va ocurriendo en el día a día de otra manera, y entonces ¿qué ocurriría? Que habría serenidad. No es que no habría dificultades ni problemas, porque los llevamos nosotros dentro y tienen que salir. Hay emociones, hay necesidades que no están resueltas, pero ¿qué ocurriría? Que habría una capacidad para que esto se gestionara de otra manera, y habría un ambiente de serenidad, de comprensión y diferente. Yo ayer acabé para Madrid, para un colegio que también he formado, igual que a de Matís, al profesorado que ha querido. Sois pioneros en el Instituto de Matís, los profesores con mucho interés. Tenéis un gran equipo. Y es muy bonito ver cómo padres y madres a nivel telepresencial, no fui a Madrid, están también aprendiendo qué es la escucha activa para aplicarlo en sus familias, y ya están viendo cambios. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando nos comunicamos? Los errores, pues mira, los errores serían, es una pregunta, porque claro, decir que hay un error es muy fuerte, pero sí que hay una deformación. No nos han formado para comunicarnos adecuadamente, porque no hay formación. Entonces yo no sé cómo hemos aprendido, estamos programados, pues como tenemos el ordenador, a responder de unas maneras que yo en el libro, en el apartado 2, sí que hablo de la cultura de comunicación actual. Tenemos unos modelos que son paternalista, agresivo, el pasivo, entonces el informativo, que depende de cómo vemos a la persona. Entonces, más que error, yo diría deformación. Por eso sería importante optar por todos, incluso vosotros que ya tenéis edad, formaros para decir cómo yo escucho al otro, qué necesitaría responder. Porque los errores que cometemos es darle consejos. Y tú, ay, pues ¿qué hago? Me pasa esto, pues yo lo que haría es esto, pero se queda ahí. Normalmente una persona no hace lo que la otra persona le aconseja. Yo creo que no es así. Normalmente lo escuchamos, pero no lo llevamos adelante. Se oye. Entonces, damos muchos consejos, luego hacemos mucho el quitar importancia a lo que la otra persona me está diciendo. Bueno, no te preocupes, tú no le hagas caso. Y con esas frases nos quedamos tranquilos, pero eso no es la escucha activa. Entonces, son errores, pero es falta de formación en cómo, y nuestros padres, madres, profesores, nos pasa lo mismo, nos enseñan muchos conocimientos de materias que está muy bien, pero les ha faltado enseñarnos, pues una, a comer bien, otra, a comunicarnos bien, adecuadamente, y otra, pues a cuidar nuestro cuerpo con el ejercicio, a tener hábitos sanos. Estos 3 puntos nos faltan.
o nos falta interiorizar más. No sé si con esto, pero en el módulo 2 yo hablo de todos estos errores. Lo digo porque, claro, una entrevista es poquito. Yo animaría a quien tenga interés por conocer bien lo que es la escucha activa a mirarlo en el libro, que es liberar la formación de másters, de cursos, para que las personas, hay 100 diálogos donde se aplica esta escucha activa. Y ahí se ve muy bien cómo podríamos formarnos para hablar mejor, ¿verdad? Comunicarnos mejor. Hemos leído que para realizar escucha activa existen 3 fases. ¿Nos puedes contar cuáles son? Sí, Coral. Pues mira, las 3 fases, imaginaros ahora que cuando yo doy la formación, yo pongo la figura del puente. Aquí también yo he pedido a una persona que dibuja muy bien, algún día os lo pediré a vosotros, porque yo sé que entre vosotros habrá también buenos dibujantes, que me hiciera algunas figuras que están en el libro que hablan de la escucha, ¿no? Entonces, esta de las fases es el puente. ¿El puente por qué? Porque tú te encuentras con una persona en un momento dado, ¿no?, que empieza a hablarte. Si tú aplicas la escucha activa desde el principio, que es el aprendizaje también de esa respuesta empática, que viene de lo que os he dicho antes, que era la apertura, toda esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? La aceptación, yo hago un tramo del puente, el primer trocito, eso sería la primera fase, que se llama identificar desde lo que ocurre. Ponte que una persona está nerviosa, está enfadada, está triste, o está alegre, o está preocupada. Situaciones que nos ocurren a todos, a vosotros como jóvenes, a vosotras y a los adultos. Compartimos la misma realidad, porque somos de la condición humana. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde lo que ocurre hay que llegar a entender qué ocurre realmente. Y ahora en algún diálogo lo vais a ver. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase, ahora cuando ya sabemos lo que ocurre realmente, la tendencia que tendríamos, que cuando el aprendizaje de la formación hay algunas personas que ahora lo vamos a ver, tienden a darle la solución, porque yo sé más que tú. No, yo tengo con la escucha activa que recordarme que la persona, vosotros como vosotras, como jóvenes, los niños también, hay profesores de primaria que lo están aplicando con los niños y es una maravilla. Cómo el niño puede pensar también y al pensar encuentra una respuesta que la sabe, todos la sabemos, lo que pasa es que está ahí oculta. Y la tendencia que tenemos es a decirle lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que en la segunda fase es lanzar la primera pregunta. Antes no hemos hecho ninguna. Es respuesta empática y un silencio activo que llamo yo. Activo, ¿por qué? Porque le permito a la persona que piense. Pausa. Estamos en el semáforo. No siempre conducimos a velocidad. Hay que parar. Brevemente, pausa. Y entonces la persona habla. Pero como vamos tan deprisa, no le permitimos que hable. Entonces ya hemos llegado a la primera fase. La segunda es, ¿y qué necesitarías con esto que te ocurre hacer, pensar, cambiar, decidir? Y entonces le pones a la persona a pensar. Como hemos hecho muy bien el primer tramo, la persona, sea niño, sea joven, sea adulto, sea mayor, persona mayor, enseguida sabe lo que tiene que hacer. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pone voz a eso. No le digo yo, se evita que yo te lo diga porque no es lo mismo a que tú lo digas, a que la persona. Y entonces es cuando ya es la segunda fase. Otro trocito que es una frase, generalmente, y a veces no hay ni que decirlo, porque la misma persona es un modelo de sentido común, que no hemos hablado de qué modelo es, ahora os lo diré, porque al no hacerme la pregunta, ahora concreta en eso, no lo he dicho, ahora os lo diré. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la persona llega a decir lo que necesita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos falta el tercer tramo del puente, es un trocito. Y ahora le diríamos, ¿y esto qué entiendes que necesitarías hacer? ¿Cuándo vas a comenzar? Le llevo a un plan de actuación, a un compromiso. Por eso, aquí en el libro yo pongo aprender a escuchar y responder con eficacia. Y entonces tú en una frase lo dirás y coges una fuerza y una energía con un amigo. Tengo que hablar con ella, con él. Y tú ahí coges una fuerza y una claridad. Por eso es el caminar brevemente. Una persona me dijo, Elena, ¿y por qué no has puesto un camino? ¿Por qué un puente? Y yo
ante esa pregunta me quedo y digo, pues ¿sabes por qué? Que no lo había pensado. Porque un camino sería muy largo. Un puente es una trayectoria breve y un diálogo en escucha activa es breve. Caminamos un trocito breve juntos y luego la persona ya sigue su responsabilidad. Antes, cuando me has dicho qué beneficios, pues ahora yo diría otro beneficio que tiene. La persona aprende a ser responsable, porque al pensar, al darle la oportunidad de pensar, crecemos, no nos dejamos, no nos manejamos por otros que piensan por nosotros, sino que aprendemos a pensar, y eso es valiosísimo hoy en día. Entonces, las actitudes, que son las que os he dicho yo antes, de la apertura, la aceptación, la empatía, son de Carl Rogers, y las fases, por eso ahora me he acordado que no os lo había dicho, son de Gerard Egan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos nos aportan. Ahora bien, los libros que hay suelen ser todos muy teóricos. Yo he hecho un libro muy, muy práctico para que las personas puedan ver esa teoría, cómo se aplica, que sea fácil para nuestros padres, profesores, madres, para toda persona que quiera, incluso para vosotros. ¿Nos puedes poner un ejemplo de un diálogo sin escucha activa y luego uno con escucha activa? Pues sí, Lucas. He traído algunos diálogos, quizá puedo leeros este que es breve. Voy a ese con escucha activa, pero yo os haré cómo hubiera sido la respuesta si no hubiera aplicado la escucha activa. Y así veremos en el mismo diálogo. Mirad, esto es de una mamá que lo ha aprendido, también podría ser una profesora en otra situación. La metodología es la misma, se siguen los mismos pasos y se aplica lo mismo. Que todo esto está explicado, como os he comentado antes, en el libro de escucha activa. La hija llega a casa y dice, no me apetece comer. Generalmente la respuesta que se va a dar es, ¿cómo que no te apetece comer? Venga, siéntate a la mesa, lávate las manos, esto, lo otro, pam, pam, y ya damos por hecho que eso es lo normal y eso es repetitivo. Entonces, ¿creemos que por eso se va a sentar a comer y le va a apetecer comer? No. ¿Verdad que no? Pues este es el tema. Entonces, con la escucha activa lo que vamos es a escuchar eso. No sabemos nada más. No tenemos como una bola mágica donde vamos a ver lo que va a ocurrir en el diálogo. Pero yo tengo que, como dice Gerard Egan, hacer un riesgo que se llama razonable, con lo cual le devuelvo una respuesta empática. Ahora, ponte que se llame Julia. Julia, ahora no te apetece comer. ¿Ves? Le devuelvo lo que me ha dicho. Eso se llama respuesta empática. Y entonces dice ella, no tengo hambre. Tengo que preparar la exposición oral y después entrenamiento. ¿Veis? Al haber hecho respuesta empática, ¿qué he conseguido conocer? Que verbalice algo más de que no tengo hambre. Es decir, que tiene que hacer cosas y que está como, que entendemos la emoción, el sentimiento, saturada, nerviosa, preocupada. Y eso le quita el hambre. Son cosas que van unidas. Entonces, si yo ahora le contestara sin escucha activa, ¿qué le diría? Pero mujer, pues ya lo harás. Te tiene que dar tiempo a todo. Si no comes, no tendrás energía. Y volveríamos a otra frase que son los errores que antes me habéis comentado que cometemos. De quitarle importancia, de aconsejar, de solucionar, de animar. Pero todo eso se hace con muy buena voluntad, con muy buena intención. Pero como no nos han formado, pues no sabemos cómo podríamos hacerlo. Entonces, la cultura de la escucha activa, que es la alternativa, que yo estoy intentando que se conozca a nivel de ciudadanía, es, y ahora contesta la madre, es esta, y dice, ¿crees que no te va a dar tiempo a preparar la exposición oral e ir al entrenamiento? ¿Por qué nos hacemos una pregunta? ¿Qué me está diciendo ahora mi hija? ¿O qué me dice esta alumna? ¿O qué me dice mi amiga? ¿Qué me dice mi amigo? Y entonces es muy fácil encontrar la respuesta empática, porque pues me está diciendo que no le va a dar tiempo. Pues dime eso, eso es lo que necesito oír. Y entonces ella dice, efectivamente. Y contesta, te da otra frase. Nosotros el diálogo con escucha activa lo hacemos basado en lo que nos dice la otra persona. No tenemos una varita mágica para saber y nadie está iluminado. Yo me apoyo en lo que tú dices. Entonces dice, efectivamente, nos dice, quiero hacer bien la exposición oral
y no encuentro tema. ¿Cuál es realmente lo que le pasa? ¿Os acordáis que hemos hablado de las 3 fases? Desde lo que ocurre y qué ocurre realmente. Desde que no tengo hambre, ¿qué ocurre realmente? Que no tiene tema para poder presentar y hacer el trabajo. No es que no lo haya hecho, es que es más profundo, es que ya estoy perdida, no tengo tema, está perdida. Y entonces ahora la madre podría decirle, ¿cómo que no tienes tema? Si tú ayer ¿ves el tono de voz? Si tú ayer me dijiste que tenías 2... Ay, mira cómo eres, es que tal, es que cual, pues hazlo así. Y ahí yo me enredaría para solucionarla y ayudarla. La escucha activa no va en ayudar, es ayudar a pensar, o sea, en ayudar en solucionar. Yo le ayudo a pensar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le dice la madre, entonces te preocupa no encontrar tema. O le podríamos decir, la dificultad que tienes es que no tienes tema. Y ahora se acuerda la madre de que ayer tenía 2 temas. Pues esto sería aplicar otra actitud que no os he hablado yo antes para no marear mucho, pero ahora sale aquí, que es la autenticidad, la coherencia. Entonces aquí la madre le dice, ayer me comentaste que tenías 2 posibles temas, dímelo. Y ahora entonces me contesta la hija, sí, pero es que creo que no son originales. Fijaros cómo avanza la escucha activa. Ahora me pone que es que lo que tenía pensado lo tiene en duda, no le da el valor que ayer le daba. Y esto pertenece a la condición humana. Las personas podemos pensar una cosa, pero luego dudamos. Estamos como, ay, es que no sé, ay, ¿tú qué harías? ¿Cuál harías? ¿Este o el otro? No, yo tengo que encontrarme con cada uno de los 2 temas y ver qué me ha pasado a mí para dudar. No sé si veis, tú no me lo puedes solucionar. Entonces aquí dice la madre, por alguna razón, siempre todos por una razón, crees que no son originales. ¿Veis? ¿A qué me tienes que llevar? ¿Por qué yo pienso ahora que no son originales? Por alguna razón siempre es todo. Entonces, y ahora contesta la hija, es que no sé si le van a parecer al profe y a mis compañeros originales. Luego, ¿qué ha pasado? A ella puede ser que sí, pero de repente ha dudado. No sabemos por qué razón, y si al profe no le gustan, y si a mis compis tampoco, a mis compañeros. Y entonces aquí, ¿qué habría que decirle? Entonces piensas que a ellos no les va a resultar original. Y a lo mejor, si tú le hicieras esa frase empática, ella, como le estás conduciendo a entrar en sí misma y a darse cuenta, podría decir, pero es que a mí sí que me lo parece. No sé si estáis viendo, o podría decir no, porque ellos buscan esto, tal. Hablaría, lo digo esto, lo pongo en teoría porque ya no va a ocurrir. Ahora veréis lo que le contesta la madre. Pero mantenernos en escucha activa sería eso, facilitarle que encuentre a qué se debe que lo pone en duda. Y veríais que se aclararía. Entonces, ¿qué beneficio tiene la escucha activa? Que abre el camino, que despeja, que libera de cosas que a veces nos pueden ofuscar. Entonces, la madre le dice, necesitas, es que es frase empática, encontrar un tema original que les guste a tus compañeros. O podrías decirle, tienes dudas de que no les va a parecer original. Y ahora ella hablaría. Y entonces aquí dice la madre, y ya me ha salido el consejo. ¿Veis? Como estamos aprendiendo, aquí se ha olvidado de mantener la escucha activa. Y entonces le dice, quizás si buscas información sobre uno de los temas que me comentaste ayer, que te parecía interesante y te puede ayudar a tomar la decisión. Y una vez elegido el tema, seguro que te organizas el tiempo mejor. Ya no tenemos, porque yo os leo diálogos escritos, ya no tenemos respuesta de la hija. ¿Qué quiere decir? Que ahí se ha quedado el diálogo. Esto último no es escucha activa. ¿Por qué? Porque ya le doy una solución y la llevo al tema de ayer, en lugar de decirle qué pasa que no son lo que hemos dicho antes para no repetir. Y entonces la persona hubiera ella sola encontrado esa respuesta sobre qué tema va a trabajar. Y a lo mejor, si yo lo hubiera hecho así, no lo sabemos, esto ya es una suposición, hubiera acabado y hubiera dicho, bueno, pues ponme un poquito de lentejas o de pollo que voy a comer rápida y me voy a poner a hacerlo enseguida, porque ya tiene tema. Es decir, al encontrar lo que realmente ocurre,
Yo ya sé lo que necesito hacer, cuándo, y como me libero, yo ya estoy libre y puedo incluso comer. Es que esto está comprobado en cantidad de diálogos que me hacen los que se forman. No sé si con esto ya os he respondido, un poquito largo, pero... ¿Qué piensas respecto a la forma de comunicarnos que tenemos los jóvenes? Uy, qué pregunta me haces. Claro, yo no estoy entre vosotros. Yo ya tengo 2 hijos, hijo e hija, que son un poquito más mayores, aunque 27 y 29 años. Pero quiero que vosotros, claro, la comunicación es entre vosotros con amigos y con compañeros, con los profesores y profesoras y con padres y madres y familia. Entonces os comunicaréis de distinta manera. Yo creo que os comunicáis mucho, os está diciendo, o se ve a nivel digital, ¿no? Mucho con el WhatsApp. Ahora bien, dentro de esa comunicación, antes que yo os he tenido la oportunidad de hablaros un momentito, conoceros un poquito, sí que me habéis dicho pues que vosotros creéis que os comunicáis con normalidad. Claro que sí, hay una normalidad, pero que es diferente en un ámbito o en otro. De todas maneras, lo que sí que necesitaríamos tener en cuenta es siempre el darle valor y respeto a la otra persona, sea compañero, amigo, padre, profesor, madre, porque a veces en la comunicación, como nos comunicamos mucho desde la emoción y desde el sentimiento, porque desde ahí hablamos, el impacto que me produce, podemos ser a veces agresivos, podemos ser poco diríamos, ¿cómo diría yo?, no reconocer a la otra persona, y no nos podemos a veces dar cuenta de que nuestras palabras pueden hacer daño. Entonces, el consejo que yo os daría, prestar atención uno al otro, observaros, miraros. Si nos miráramos más, yo creo que nos encontraríamos, conectaríamos y podríamos ser mejores compañeros, compañeras, igual que al profesor y a la profesora. Yo creo que hay mucha necesidad de eso, de encontrarnos. Nos facilitaríamos mucho más la relación, la convivencia, menos agresividad, más cariño quizá, más comprensión, más serenidad, que todos la necesitamos, y divertirnos, porque hay que divertirse. Bueno, no sé si con esto... Muchísimas gracias, Elena. ¿Cuánto hemos aprendido hoy contigo? Bueno, pues nada, Lucas, yo también con vosotros os veo grandes jóvenes con gran futuro, y a Coral también, y seguro que hay muchos compañeros y compañeras detrás. Y si alguien lo escucha y le ayuda, pues hemos hecho un gran labor desde Dematis. Acordaros, os voy a decir, si alguien quiere preguntarme algo, tengo mi correo electrónico, Elena, sin H, mi apellido es Ariste, ponéis Elena, RISTE, @hotmail.com, si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa. Y a formarnos todos en escucha activa, que es una buena respuesta para la convivencia y la relación. Y gracias. A ti, chao.